Buenas noches, Jessica. En esta oportunidad, pues tengo un trabajo con los compañeros que se llama Ética de Liberación, una apuesta a los procesos de humanización. Em, yo soy estudiante de trabajo social del CAE de Medellín, pues estoy en el cuarto semestre. Mi grupo de trabajo está conformado por Mario Andrés González Soto, por José Alexander Obando y en este caso pues mi nombre que es yo que soy Liliana Manco. Eh, Hice el acercamiento contigo teniendo en cuenta de que para este trabajo nos solicitaban o uno de los requerimientos era hacer una entrevista. En este caso lo hicimos pues por MEP, ya que debido a contratiempos no la pudimos hacer pues personal, pero entonces era con los grupos de minorías, ya fuese población, en este caso población LGTBI o población desplazada o migrantes. Em, Regálame tu nombre completo, a qué te dedicas, cuántos años tienes. Jessica, eh, ¿cuál, ¿cuáles son, digamos, las prácticas cómo te desenvuelves, cómo es la práctica tuya en esa institución educativa? Qué bien. Jessica, yo tuve la oportunidad, digamos, y por eso te solicité la entrevista, es porque tuve la oportunidad de compartir contigo em, en en una tertulia que hubo y allá pues te conocí y sé que, digamos, eres de la población pues LGTBI y manejas mucho em, digamos, todos estos conceptos, todos estos paradigmas que se manejan desde la población LGTBI. Por eso quiero que me contextualices qué significan estas siglas LGTBIQ+. ¿Y cuáles son como esos conceptos claves de la población?
demasiado por pertenecer a la sociedad son completamente diferentes entre sí. El sexo biológico corresponde a un sexo que determina al nacer de acuerdo a los genitales con los que nace. Si eres hombre, eres una mujer y que incluso desde la diversidad, ¿no? Porque hay casos de votación de nace con los Sexos. sí, sexos, nace con 20, con 20, que a veces se desarrolla uno más que otros, pero se existen casos de estos son los como intersexuales, que ocurre algo particular con estas personas porque tienen cosas de determinado y cuando crecen sienten que son del opuesto o tienen que ver con otras cosas. Ese es el primer término. El segundo término corresponde a identidad de género, que es cómo me siento, cómo me veo, como un hombre, como una mujer, o incluso hay una categoría que se llama no binaria. No me siento hombre, me siento mujer. Un tercer término tiene que ver con la orientación sexual, que es quién me gusta. Si me gustan los hombres, si me gustan las mujeres, si me gusta una persona. Dentro de eso también hay varias categorías. Están las relaciones heterosexuales, ¿sí? Que son las que existen entre hombres y mujeres. Las homosexuales, que son las que existen entre los hombres o las mujeres. Existe la categoría sexual, que cuando me gusta a un hombre y una mujer, hombres y mujeres, ya saben que está la pansexualidad, que está en el término, que es muy reciente, que es cuando no me gusta a alguien por su sexo biológico o por identidad, sino porque es una persona. ¿Sí? Son términos complejos porque son términos recientes, pero existen, ¿sí? Y una cuarta categoría es la expresión de género. Entonces es como ¿sí? Que a veces soy un hombre, pero me gusta decir como una mujer, o soy una mujer, me gusta decir como hombre, pero eso no determina la identidad. Ahorita tuvimos pues, digamos que lo vamos a llamar que fue un ensayo, un ensayo, experimento casi que nos salió perfecto, pero entonces estábamos hablando de que esos estereotipos de la imagen de la imagen pues del hombre y de la mujer pues estaban cambiando y que muchas de las personas que ahorita son reconocidas o que les llamamos pues famosos, se está viendo que han salido muchos de esos estereotipos encasillados de cómo se debe de vestir o cómo debe actuar un hombre o cómo debe actuar una mujer y están rompiendo como esos paradigmas y todo, digamos, esas cuestiones pues conservadoras que se tenían. Entonces, de una u otra forma también influye a esa libertad emocional que se puede tener, más que todo, digamos, en la población juvenil, que se sientan pues como apoyados también. En las personas, digamos, Mira, ocurre, dime. qué pena, ocurre algo en particular. Ahora existe un poco más de libertad, ¿sí? En cuanto a cómo expresas. Si te quieres vestir, si me atrae cierta persona, pero socialmente y culturalmente todavía nos falta muchísimo para avanzar en eso. Sí. Porque lo estamos viendo a nivel internacional, por decirlo así, en artistas, ¿cierto? Pero son
situaciones que, si bien se están reconociendo, a veces nos parecen muy lejanas en nuestro contexto. Te contaba que a veces uno reconoce, ¿cierto?, la comunidad, la diversidad sexual, cuando es externa a uno, cuando le ocurre a uno, ya la cuestión cambia completamente, ¿sí? Porque entonces ya te cuestionas a ti a nivel personal, a nivel emocional, y eso es fuerte, ¿no? En cuanto a eso que me hablas de la expresión de género y de las libertades, es verdad. Hay, ahora los artistas se pintan las uñas, tienen las uñas largas, y eso es una expresión de género, pero no determina su orientación, su identidad, o sea, no porque usted sea como una mujer, entonces que se siente como mujer, no necesariamente. Existen casos y casos, y dentro de la comunidad hay una diversidad grandísima. Una vez se alcanza a imaginar de verdad todas las cosas que suceden dentro de las personas a niveles emocionales, a niveles de identidad, a niveles de quién me gusta, de quién me atrae. Entonces, la comunidad LGTBIQ recoge toda esa diversidad. Sí. Y hablando de eso, de diversidades y todo, dime, em, desde lo personal, ¿crees que es posible cambiar tu orientación sexual o identidad de género en el transcurso, pues? Mira, yo soy lesbiana, ¿sí? Y estas cuestiones son una construcción que a veces se le, se le complica mucho a uno, ¿no? Porque a uno desde pequeño le enseñan que lo normal sea un hombre, una mujer, ¿cierto? Y que cuando se sale de este tipo de estereotipos, algo está mal o algo no funciona correctamente. Aceptar aceptarse no es el primer paso. No creo en que a uno lo puedan cambiar, porque es una cuestión que se siente, que es muy personal, que es muy tuya, que solo tú puedes identificarte en eso. ¿Sí? Yo creo, y desde mi experiencia personal, una vez desearía no pasar por este tipo de cuestionamientos. Entonces, eso de decir que a uno le pueden cambiar la identidad o la expresión, Es, no. además, también digamos que como se dice, influye su pensamiento, su sentir. Y ya nosotros como personas, digamos que tenemos más expresión, debemos de aceptarlo, ¿cierto? Y apoyar. Yo creería que es fundamental apoyar el sentir del otro, porque o sea, la sociedad muchas veces impacta o hace comentarios tan fuertes o es muy dura y eso afecta mucho emocionalmente a la persona. Es muy cierto. Y mira que cuando uno empieza a decir eso que es diferente ante los ojos de los demás, uno a veces no lo dice en primera instancia por el rechazo, por qué piensa el otro y cómo va a cambiar en relación con ese otro que es el entorno de mi contexto. Y entonces, Entonces, digamos que a veces uno, por no sentirse excluido, evita muchas veces la situación. en este caso, cómo fue, digamos, tu proceso en tu familia? ¿Cómo influyó eso, digamos, en ya expresar tu identidad y todo eso en tu familia, en tu entorno social?
con tus compañeros? Bueno, mira, al inicio es muy difícil, pero al principio con mi familia fue el más fuerte, porque ellos no lo esperaban, ¿cierto? Porque sabían y reconocían que existía una diversidad, pero nunca pensaron tenerlo que vivir de cerca. Entonces, en un primer momento fue una cuestión muy fuerte a nivel familiar, porque entonces ya no va a traer el novio, sino que va a traer la novia, entonces, ¿cómo actúa uno frente a eso? Como si fuera algo fuera de lo normal. Entonces, en ese primer momento fue muy complicado, al menos mientras lo entendían, mientras lo aceptaban, mientras lo reconocían, ¿no? Mientras lo empezaban a vivir de cerca. Pero se dieron cuenta con el tiempo que yo seguía siendo la misma persona, aunque tuviera una orientación diferente a la de ellos. Entonces es una experiencia bastante difícil al inicio, porque tú no sabes si te van a rechazar, si te van a aceptar, si y tú eres con el constante miedo de qué van a pensar, qué van a pensar. Y eso te abstiene mucho de poder expresar. Pero ya con el tiempo, cuando la gente te va aceptando, va reconociendo que por tu orientación no cambia absolutamente más nada de tu personalidad, ¿sí? Siendo la misma persona de siempre, a pesar de que te gusten las mujeres, ya cuando eso va pasa y la gente va aceptando, es un poco más, o sea, es más, se siente uno mejor, ¿no? Se siente uno más tranquilo, siente que puede ser quien es y que el otro no te va a juzgar por eso. Eso, digamos que el entorno familiar influye mucho en cómo afrontar, digamos, digamos, esa etapa, ¿cierto? Em, no sé, pues yo he tenido la oportunidad, pues, de compartir con personas que usted los ve desde niños y usted ya sabe, pues sí, al niño le gustan los niños y eso es como natural de ellos, pero también uno compartir, he tenido la oportunidad de compartir con personas que, digamos, han tenido sus hogares, han tenido sus hijos, em, y que ya después entonces muestran su identidad, ya se identifican, digamos, como lesbianas, como gay, y para la sociedad es muy duro y empiezan a cuestionar mucho si son unos, digamos, unos señalamientos muy fuertes, porque ahí sí los hacen demasiado fuertes en ese, pues es algo que uno escucha y uno dice, Dios mío, pues, cómo señalan tan fuerte, tan duro a otro. Mira que son situaciones muy particulares porque mm, son quizás las personas a las que les dio miedo explorar en su momento, ¿no? Y que les costaba mucho reconocerse quizás o reconocer que sentían una atracción por una persona del mismo género, que llegan a una etapa o una edad en la que se atreven por primera vez. Entonces tú escuchas cuando la gente empieza a decir, no, es que después de viejo le dio, Ajá, pero realmente tú no conoces esa subjetividad y qué fue eso que sucedió dentro de esa persona, por qué le costó tanto reconocerlo, porque en una etapa adulta solo se atrevió a aceptar, que a veces es que es el miedo de que de pronto mi familia me va a rechazar, entonces yo espero a trabajar, a ser grande, a tener una independencia para poder mostrarme como soy.
Entonces, en búsqueda de esa aprobación, muchas veces se casó, tuvo hijos, un hogar, pero realmente no, nunca fue una persona feliz. Sí, Entonces, esas particularidades que existen que, y que son muy fuertes a nivel de experiencia personal, porque una de las cosas más difíciles que uno puede vivir de, de- de esta realidad es ser rechazado, sentirse excluido. sí, es que creo que son unos sentimientos siempre fuertes y que las emociones, estos, o sea, se ven afectados de muchas formas. Eh, la educación, si digamos, si los temas de educación liberadoras y de salud mental se empiezan a emplear, em, no como se está ahorita, porque es que ahorita digamos que apenas estamos en los inicios o apenas se está empezando como a mirar como bien estos temas. De pronto sí, se habían estudiado y según las lecturas que teníamos, eh, los temas de inclusión, pero entonces em, también muchos autores dicen y se contradicen porque dicen sí, es bueno para los diálogos, para que las personas tengan, digamos, estén bien en su salud mental, para que haya más inclusión, pero entonces después se meten por los temas de éticos, de la moral, de yo no sé qué, y entonces de otra forma se empiezan como a contradecir con sus mismas teorías. Bueno, Jessica, seguimos con esta serie de preguntas. Te pregunto, ¿de pronto has tenido la oportunidad de ver casos de violencia de los derechos contra la comunidad LGTBI? Mira, vivimos en un país donde constantemente se violan los derechos humanos, no solo de las minorías, sino que los niveles de violencia en este país son muy altos, ¿sí? Pero que yo reconozca situaciones, sí, sobre todo asesinatos selectivos, asesinatos por ser y formar parte de la comunidad LGTBI. No vamos muy lejos. Esto de las limpiezas sociales, una de las poblaciones que más se señala para hacer esa mal llamada limpieza social es la comunidad LGTBI. Aparte de que constantemente somos blanco de agresiones verbales, porque a veces no tenemos las palabras y a veces creemos que una expresión no le va a hacer daño al otro, pero realmente es una expresión que te afecta, porque uno constantemente tiene el miedo a ser rechazado, a ser excluido, entonces que el otro te hable desde unos términos no tan desde el respeto, sino desde lo vulgar, desde que el otro se sienta mal. Entonces es una situación constante, las agresiones verbales, las agresiones físicas, ¿sí? Que es que como tú eres parte de la comunidad, entonces mira para que pienses, reflexiones y te pegamos, ¿cierto? Afectamos tu integridad física, moral, o sea, es una cuestión muy fuerte. Sí. ¿Y cómo creerías o qué acciones crees que harían un mundo más inclusivo con la comunidad? Mira, creo profundamente en el poder de la educación, ¿sí? Eh, porque tú a través de la educación le generas al otro así sea una duda. Cuando tú hablas de ese tipo de temas,
y generas así sea una duda en el otro, algo está bien, porque invitas al otro que se cuestione, a que se reconozca y a que reconozca el contexto en el que está. Entonces creo firmemente que la educación es el pilar fundamental, ¿sí? Pero no la educación tradicional, ¿sí? Sino en esa educación que forma para transformar realidades, contextos, personas, ¿sí? Que cuando tú compartes cierto tipo de conocimientos, eso le permite al otro también compartir desde sus experiencias, tener en general una construcción social de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad. Aquí digamos que tú en estos momentos estás haciendo prácticas entonces en la escuela Madre Laura, que precisamente es una escuela también mm, aunque es una escuela pública, es una escuela que sus dirigentes en este caso son monjas, ¿cierto? Y creo que ese cambio desde allí, aunque la hermana pues tiene, digamos, es muy abierta a estos temas, también em, aceptarlos como tal, creería yo que de una u otra forma de pronto puede en el momento, ya de pronto no, pero en el momento de pronto pudo como que, ¿será que sí? ¿Será que dejo? ¿Será que no dejo que la porque lo voy a hablar como desde lo personal también, tía, no tanto con la identidad de género, pero sí, digamos, con los temas de planificación familiar y una trabajadora social que yo conozco me dijo, llegó a la oficina y nos dijo, "Ah, y qué hombre, tengo como algo, pues, entre pecho y espalda", y yo, ¿y nosotros qué le pasó? Ah, es que estaba en una escuela, estaba en unos talleres con los profesores y los profesores nos tomó, me dijo que para que hiciéramos unas charlas acerca de los métodos, pues, de anticonceptivos con los niños. Y no, yo no soy capaz de hacerlo. Y yo, ¿y por qué no es capaz de hacerlo? No, porque es que eso es incentivar, que yo no sé qué. O sea, realmente a nosotros, y ella ya es trabajadora social. Y yo, pues, yo lo creería de que uno tiene que ser muy objetivo. Digamos, en estos momentos, em, la realidad social es que mm, los niños, o los niños no, los jóvenes, son padres pues a muy temprana edad y eso, digamos, que hay que abordar, son temas que hay que abordar y si nosotros como profesionales no vamos a ser capaces de abordar un tema de estos, va a ser muy complicado. Entonces, lo mismo también, digamos, en este contexto, volviendo otra vez, nosotros como trabajadores sociales tenemos que ser muy in- inclusivos y tenemos que estar en constante movimiento a la realidad de los entornos sociales. Vemos y he tenido oportunidad también de escuchar digamos, a trabajadores sociales. En este caso yo soy estudiante, tú ya estás terminando. Hay personas que llevan tiempo de estar, digamos, en su actividad como trabajador social, pero le da duro. La verdad es que hay unos que les da duro aceptar, digamos, esta realidad y empiezan desde ahí ellos mismos como que a colocarle, digamos, una trabita o a no ser como inclusivos y es como cuestionable. Mira, dentro del contexto en el que yo me desarrollo, es verdad, el colegio en el que trabajo está dirigido por su rectora es una hermana, una monja.
Y te contaba que una de las acciones que yo desarrollo es hacer talleres de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Yo construí un taller de género y de identidad y de sexualidad en este colegio. ¿Y por qué te cuento esto? Porque estábamos viendo muchas realidades sobre sexualidad en el colegio, ¿cierto? Entonces de pronto al niño que era muy delicado lo empezaban a molestar, que era gay, o que... Entonces se trataba de mostrarle a los chicos que no había nada malo en la sexualidad del otro, en esa decisión que tomara para su vida. Y tenemos el caso específico de una alumna que no quería utilizar más el uniforme de gala, no se quería ver de Joker, no, se quería ver con el uniforme que hay para los caballeros. Se le dio la libertad de que lo hiciera, aunque nuestra rectora sea una monja, ¿no? Porque una cosa es el contexto en el que nos desarrollamos y otra cosa lo que es ella en su vida personal y su religiosidad. Entonces, son cuestiones completamente diferentes. Lo mismo le pasa a uno como trabajador social. Uno reconoce que tiene que trabajar con muchísimos tipos de poblaciones, pero a veces encontrarse con ese tipo de poblaciones es también cuestionarse a uno mismo. Y a veces nos incomoda demasiado cuestionarnos. Nos incomoda cuestionarnos porque entonces ya es repensar eso que nosotros pensábamos que era cierto. Entonces, por eso también te digo que creo mucho en el poder de la educación, porque a veces esa educación nos lleva a repensarnos en el contexto en el que estamos y en las realidades que vivimos. Y tú lo mencionaste, nosotros vivimos en unos contextos muy dinámicos. Entonces, el trabajador social debe estar constantemente moviéndose en esas realidades, porque si no, su profesión se vuelve completamente obsoleta, ¿no? Si nosotros no nos movemos de acuerdo al contexto, entonces, ¿cuál va a ser nuestra intervención? Si nuestra intervención va basada en esas realidades y esas necesidades sociales. Entonces, digamos que una cuestión es lo que socialmente ocurre, que era parte de lo que me contabas ahorita, de la educación libertadora, Liberadora. liberadora, perdón, eh, de que se contradecían en ciertos asuntos, que hay unas cuestiones que son personales, de exclusión, ¿cierto? Y que hay otras cosas que van con la moral y la ética. Pero entonces, más que la moral, es lo ético, que es lo que debes de hacer desde tu profesión y por qué no se mezcla con eso personal. Y entonces, en eso hay que respetar el otro, sus decisiones, y cuál es tu quehacer desde la ciudadanía, desde tu profesión, es completamente diferente al tema personal. Desde tu experiencia, Jessica, ¿cómo te sientes incluida en los procesos sociales del municipio o en tu entorno? Bueno, en Dabeiba sé que hay una mesa de trabajo de la comunidad LGTBI. Con ellos hacen talleres, se trabaja. Eso me parece completamente maravilloso. No participo de la mesa, pero sí sé del proceso. Y eso me parece simplemente maravilloso porque es una forma de reconocer esa diversidad que existe dentro de nuestro municipio, ¿sí? Que no es ajena, o sea, la alcaldía no es ajena
niega la existencia, no, al contrario, hay un reconocimiento en esa comunidad y que trata de incluirlos, que, que las políticas que se pueda trabajar con ellos se trabajan. A nivel departamental también sé que hay un trabajo fuerte por la diversidad sexual. Entonces, eso es lo que realmente lo hace sentir a uno el bien, porque le reconocen a uno esa diversidad y se la respetan, y desde ahí se construye también, no solo para la población, sino para la comunidad en general. Sí, es que son muy chévere que estos procesos se implementen, que hayan talleres donde sean más inclusivos, tanto con los jóvenes, con los niños, como con la población adulta. Hay que cambiar, digamos, ese chip No vamos que muy lejos. también se tiene. También es un tema de salud pública, ¿no? Porque con nosotros comienzan a trabajar esos temas que se creían tabú. Entonces, eh, dentro de nuestra sexualidad también hay que cuidarnos de temas de salud, de enfermedades de transmisión sexual. Hay que cuidar un asunto que es mental, ¿cierto? Cómo te sientes, eh, si te sientes bien, cómo te ves, cómo eres. Entonces, no, cómo, cómo llegamos a eso que quieres ser, a eso como te quieres ver, ¿sí? Y eso abre, o sea, eso hace mucho la diferencia. ¿Cuántas personas no se han quitado la vida en medio del desespero por no entenderse o porque desarrollaron una enfermedad de transmisión sexual durante los encuentros que tuvo? Entonces, este es un tema que se pone sobre la mesa y que es de real importancia, porque entonces allí vemos que ya la gente no se quita la vida por el desespero, sino que empieza a entender y puede desarrollar una vida plena a partir de lo que es. Sí. Más también estábamos hablando ahorita de que me estabas contando pues un caso donde me estabas diciendo de que habías, habías tenido pues como, pero lo estábamos hablando sobre los derechos, o sea, de que tenías como un amigo que sus mamás pues eran pues las... Estamos hablando en cuanto a que la gente a veces cree que porque la comunidad está cerca de personas de la comunidad o menor, de pronto Ujú. se ve influenciado por eso. Y tengo el caso de un amigo que se crió con dos mamás, ¿no? Y que su orientación sexual es heterosexual, tiene novia, ¿cierto? Y o sea, a pesar de que fue criado por dos mujeres, ello no influyó en absolutamente nada sobre su identidad ni sobre su orientación. Entonces, son casos que pasan y que no necesariamente porque usted se relacione con una persona de la comunidad, entonces usted ya le va a cambiar el chip, ¿no? Sí, esa era como la pregunta era si creíamos, si tú creías que era posible cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona, pues. Entonces ya me lo habías expresado con ese ejemplo también. Y te cuento que no es posible cambiarle ni la identidad ni la sexualidad a alguien, porque entonces
eso es un sentir propio, ¿no? ¿Tú cómo le vas a cambiar el chip a alguien con respecto a cómo se siente? No, porque tú no eres esa persona, ni sientes, ni sabes qué es lo que está atravesando, qué es lo que está pasando, qué es lo que siente, cómo se siente, ¿sí? Entonces, simplemente no. Por ejemplo, a mí no me cambiaría la orientación sexual, porque fue una cuestión que me costó demasiado afrontar, porque tú no naces o no, tú no dices un día, no, hoy voy a ser lesbiana, ¿no? Y mañana digo, no, voy a ser hombre, y pasado mañana vuelvo y digo, no, soy mujer, no. O sea, porque eso es sentir, ¿no? Es desde cómo te sientes, tú qué sientes, cuál es tu realidad. Entonces, no es que se pueda cambiar el género ni la orientación a una persona. De hecho, siglos atrás se creía que sí, y a veces a las personas con orientaciones sexuales diferentes se les encerraba en sitios para torturarlos y meterles en la cabeza que no eran heterosexuales. ¿Cierto? Y había gente incluso que no sabía de eso, que salían demasiado afectados mentalmente para tener una vida normal. Sí, incluso digamos que la sociedad también ha influido como tanto en estos temas de la identidad de género y que primero, pues digamos, desde mi punto de vista, un día que tuve la oportunidad de leer un artículo y muchos dicen que esas personas que tienen, digamos, o los homofóbicos o las personas que han pasado, digamos, por, por casos de violación, a la hora de la verdad, tiene que influir mucho, mucho la sociedad, ¿cierto? Muchas veces miramos de que eh, cuestionan tanto, tanto, tanto que hacen ese daño tan irreparable en el sentir del ser humano. Y es hasta más fácil que esa persona que le hacen ese daño pueda hacer otro daño. Y sin pensarlo, muchas veces lo hacen inconscientemente, porque es como, digamos, como una forma también de ellos desahogar la frustración que también tuvieron en su momento. Sí, mira, y no ocurre en todos los casos, pero sí hay casos en los que se ve que como yo no puedo hacer lo que quiero hacer, entonces busco excluir al otro, que se sienta fuera de lugar, porque como yo no pude quizás hacer eso que él está haciendo, me genera rabia, ¿no? Y le hago, o sea, atento contra él físicamente, verbalmente, en búsqueda de sacar eso que quizás no pudo desarrollarse en él. Entonces, el caso de pronto de hombres que, que simplemente les costó demasiado aceptar una sexualidad diferente, no puede ver a un gay porque desata su furia y su rabia contra esta persona. Sí, son temas demasiado, digamos, interesantes. En ese caso, pues en mi contexto personal me gustaría pues como seguir aprendiendo porque, o sea, yo tengo hijos, mis hijos van a tener hijos, estoy en un entorno social. Digamos, la Veipa, en el momento apenas está empezando el municipio como a hacer estas intervenciones. La verdad, antes no se daba.
y apenas están empezando a hacer como esas intervenciones, a cambiarnos, a cambiarnos, lo digo, me incluyo porque uno, pues yo apenas estoy aprendiendo también como de toda la terminología, de todo lo que se está viendo. Em, entonces es muy incluyente todos esos temas de que hayan estas mesas, de que las, digamos, más personas adultas conozcan la realidad de todos los contextos, que no es que porque eres de una u otra orientación, entonces ya, em, como dicen, no, es que se están perdiendo los valores, es que yo no sé, o sea, porque es fácil echarle la culpa a todo, o sea, se pasó algo, ahí mismo le echamos la culpa a todo, entonces era muy fácil cuestionar, pues uno conoce o tiene experiencias de que, pero eso pasó porque fulanito le dijo, o porque fulanito lo influenció, o porque, o vea, o es que si usted es así, digamos desde lo cristiano, o desde las iglesias decían de que eso era aberrante, que eso eran cosas que eran cosas del demonio, bueno, como lo quisieran llamar, que, pues, o sea, se cuestionaba mucho y ese terror que se le mete, digamos, desde niños es muy cuestionable. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que dicen que los niños corren peligro con su sexualidad al interactuar con las personas de la población LGTBIQ+? Mira, les diría desde mi experiencia personal que están equivocados al pensar que, que solo porque, o bueno, o porque tienen un contacto o una interacción con personas de la comunidad, entonces por eso se van a volver así, o son así. No. La sexualidad es una construcción que empieza desde la adolescencia, ¿no? Y cuando tú tienes interacciones con personas de la comunidad LGTBI, no es que te van a meter a la cabeza que te guste la gente de tu mismo género, que te cambies de identidad, o no. Somos personas completamente normales, con vidas normales, en que sabemos desde el respeto y sostenemos conversaciones desde el respeto. ¿Sí? En un caso muy similar, a uno al inicio le da miedo decir eso que piensa y que siente por el rechazo, ¿no? Pero ya cuando la gente sabe cuál es tu orientación, tu identidad, que empieza a tenerte respeto, se dan cuenta que somos personas completamente normales, con vidas normales, que no mantenemos hablando de nuestra orientación y que eso es nuestra conversación todo el día, todos los días. ¿No? Nosotros tenemos una visión muy personal del mundo, pero nosotros no estamos buscando influenciar a otras personas porque sabemos que es un sentir muy propio. ¿Sí? Y que si a ti te gustan los hombres, no por venir a relacionarte conmigo, entonces te van a empezar a gustar las mujeres. Entonces eso no tiene sentido, eso carece de sentido, ¿no? Porque es una construcción tuya, porque es una construcción de toda la vida. Lo mismo pasa con los adolescentes. Los adolescentes están empezando a descubrir su mundo, qué les gusta, con qué les identifica. Entonces a veces, eh, no, eso no influye, o sea, eso no tiene nada que ver. Sí. Jessica, muchas gracias por esta entrevista. Con Muchas mucho gracias gusto. por ampliarnos como más estos conceptos. Em, Me gustaría que me dijeras si
este material lo podemos montar en la plataforma de la U. Y si en caso de que nos lo lleguen pues a pedir que lo podamos hacer público, se pueda publicar esta entrevista. No tengo ningún problema con eso. Claro que Muchas gracias, Jessica. Feliz noche. mucho gusto, Liliana. Que te bendiga. Hasta luego. Hasta luego.